No, no es tan preocupante. Porque la bolsa puede volver a subir. Efectivamente. Son instrumentos de ahorro a largo plazo. Entonces, el momento del rescate es fundamental para ver si la inversión ha sido rentable o no. Yo no sé si todo esto nos lo cuentan bien en nuestra oficina bancaria cuando contratamos un plan de pensiones. ¿Más o menos te hacen la previsión de cuánto cobrarás al mes gracias a tus aportaciones al plan de pensiones cuando te jubiles? No lo sabes. No. No lo sabes, no lo puedes saber. Hay muchas variables. Hay muchas variables, sí. Si tú esperas a que en el banco te cuenten exactamente qué es un plan de pensiones y cuáles son los riesgos asociados con el plan de pensiones, yo creo que seguramente harán un esfuerzo, pero harán un esfuerzo pues limitado. Para colocártelo. No deberían hacerlo. A mí me parece que se debería informar a los clientes, pero también decirles cuáles son los riesgos. A mí eso sí, eso es fundamental. Teniendo en cuenta que últimamente copiamos muchas de las políticas que ya se han aplicado en Alemania hace años, si ahora nos vamos a Alemania y vemos su sistema de pensiones, ¿estaremos viendo algo similar a lo que pasará en España de aquí a unos años? Yo creo que estaremos viendo la tendencia general que se está imponiendo en todos los Estados miembros, en todos los países europeos. Antonio, hace un año ya vinimos a verte para que nos avanzases cómo iba a ser la reforma laboral española, ya que en Alemania le habíais hecho antes, y la verdad es que lo clavaste bastante. Y hoy estamos aquí para que nos avances cómo va a ser la reforma de las pensiones en España, porque creo que en Alemania ya habéis hecho esa reforma. Sí, hemos hecho una reforma en el 2001, una en el 2004 y otra en el 2007. ¿Y cuáles han sido los pilares de esas reformas? Lo primero, hemos cambiado la manera de revalorizar las pensiones. Lo segundo, hemos introducido planes de pensiones privados fomentados por el Estado. Y lo tercero es que hemos subido la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Bueno, yo creo que esto ya os lo hemos copiado en España, esto ya lo tenemos. Antonio, explícanos todo esto, pero en un sitio que haga menos frío, por favor. Con mucho gusto. Vamos a ir por partes, Antonio. Cuando hablas de que se ha dejado de revalorizar la pensión de los alemanes, ¿a qué te refieres? Las pensiones en Alemania desde los años 50 siempre se solían revalorizar según la evolución de los salarios. Ajá. Los salarios suben un 2% y entonces la pensión también sube un 2%. ¿Y eso se acabó? Sí, ahora se ha introducido una especie de factor reductor. Ese factor se llamaba el factor de sostenibilidad. Hombre, suena bien, así de entrada suena bien. Suena bastante bien. Pues el factor de sostenibilidad es un factor de recorte automático. Por ejemplo, los salarios han subido un 2%. Entonces, normalmente las pensiones se subirían un 2% también. Pero ahora llega ese factor de sostenibilidad y te quita algo de esos 2%. Por ejemplo, que solo sea un 1%. ¿Y por qué? ¿Quién marca ese factor de sostenibilidad? Eso depende de la demografía. Si hay menos contribuyentes y más pensionistas, entonces las pensiones no pueden subir tanto, tienen que subir menos. Como no me llega, le bajo la pensión a los pensionistas. Sí, es para que el sistema quede en equilibrio. ¿Esto que cuentas se podría explicar con este gráfico? Sí, mira, esto es la evolución en los últimos 12 años, primero de los salarios, la línea azul. Y ahora en la línea roja tú ves que a partir del 2001 se abre un hueco entre las pensiones y los salarios. Es decir, que las pensiones no suben al mismo ritmo que los salarios. Sí, en el 2004 no subió, en el 2005 tampoco subió, en el 2006 tampoco subió. Y también se ve que en el 2010 tampoco subió. ¿Hasta 4 veces habéis congelado las pensiones? 4 veces. En España hemos congelado una vez. Sí. En el último gobierno de Zapatero. Sí. Estáis empezando a hacer eso ya, lo que hemos hecho nosotros, vamos haciendo desde hace 10 años. Este año ya la subida del IPC no se correspondió con la subida de las pensiones. Y de hecho, la propia ministra de Trabajo lo intentó justificar de la siguiente manera. Hoy hemos conocido el IPC adelantado del mes de noviembre y el Gobierno
en un ejercicio de responsabilidad ante una decisión muy difícil, quizás de las más difíciles que hemos tenido que tomar hasta hoy. Hemos decidido mantener la revalorización de las pensiones para este año 2012 en el 1%, por tanto, no se actualizarán las pensiones según la desviación del IPC previsto este mes. Esto, lo que acaba de decir la ministra, es justo lo que nos dijo nuestro Gobierno, un acto de responsabilidad. El Gobierno tuvo que tomar una decisión que no nos gustó tomar. Es el mismo discurso. Y entonces lo siguiente que vais a hacer es hacerlo de una forma automática, que es introducir un factor de sostenibilidad parecido al nuestro. O sea, cuando nos hablan de sostenibilidad y de responsabilidad, eso es sinónimo de recorte. En Alemania sabemos, si un político usa la palabra sostenibilidad, lo que quiere decir es recortes. Eso en Alemania lo sabemos muy bien ya. Otra de las medidas de las que me hablabas era lo de potenciar los planes de pensiones privados. ¿Esto en qué consistió? Si tú te compras un plan de pensiones certificado por el Gobierno te ayuda un poco a contribuir a ese plan de pensiones. ¿Y en qué medida te ayuda a contribuir en ese plan de pensiones? Si yo pongo un 4% de mi salario bruto, sí, así que si son 1.000 euros yo pongo 40 euros, por ejemplo, sí, entonces el Gobierno me pone 13 euros al mes, que son 154 euros al año. ¿Y son buenos planes de pensiones? ¿Dan buena rentabilidad? ¿Te queda luego un buen complemento para tu pensión pública con ese plan de pensión privado? Esos planes de pensiones tienen muchos costes ocultos, son caros, tienen una baja rentabilidad, se supone, y los que de verdad ganan son las compañías que venden esos productos. Mira, pon que tú pagas 30 años y con 65 quieres rescatar tu plan de pensiones. Tú has ahorrado, pon que sean 100.000 euros. Se calcula que tu esperanza de vida son 20 años, de 65 a los 85, pues esos 100.000 euros se van repartiendo, 5.000 cada año. ¿Qué es lo que hace la compañía de seguros? Calcula que tu esperanza de vida va a ser de 95. Y entonces ya no son 5.000 euros, son 3.000 euros al año. Y si me muero antes, pues el dinero que sobra, un 25% se lo queda a la empresa. ¿Y es legal eso? En Alemania eso es legal. Es un negocio enorme. Se han vendido hasta ahora 15 millones. 15 millones de contratos y es una estafa legal, en realidad. ¿Qué perfil de trabajador es el que accede a ese plan de pensiones privado? Es más bien la clase media alta. La clase baja, muchos no tienen el dinero suficiente para comprarse, para poder pagar ese plan de pensiones. ¿Cuál es el periodo para calcular en Alemania lo que te va a quedar de pensión?